El día de hoy vamos a mezclar una instrumental en Ableton Light, un DAW entre comillas gratuito, ya que viene incluido cuando compras algún controlador MIDI o alguna interfaz como las Mini Fuse de Arturia o controladores de Arturia. Viene esta licencia de Ableton Light y entre comillas también nos dice que tiene limitantes, pero es bastante bueno. Y para mezclar hice una encuesta en Instagram, que si no me sigues pues ve a seguirme, donde realicé una pregunta si les gustaría que solamente mezclara con los plugins nativos de Ableton Light o híbridos, y ganó pues la encuesta híbrida. Entonces en esta ocasión vamos a combinar plugins gratuitos y los que tiene Ableton Light, que son bastante buenos. Entonces, sin más que decir, quédate en pantalla y vamos a comenzar a mezclar. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Vamos a comenzar a mezclar y para esto necesito que entres en contexto. Voy a reproducir la instrumental, la cual no tiene nada de efectos ni procesos, es totalmente cruda. Entonces, para comenzar a mezclar, vamos a entrar a la primera etapa, que es la estructura de ganancia. En la estructura de ganancia, a grandes rasgos, es regular la intensidad con la que vamos a trabajar nuestra señal. En este caso, por ejemplo, aquí en el kick. Vamos a utilizar este plugin gratuito y también vamos a utilizar Utility. La ganancia, a grandes rasgos, tenemos que hacer que la intensidad esté oscilando entre -1 a +1. Incluso nos podemos pasar un poco más, no pasa absolutamente nada, pero esto es simplemente para regular toda la ganancia que está dentro de nuestro DAW para poderla procesar de mejor forma. Si necesitas mayor información, te recomiendo que accedas a mi video donde ya tengo especificado todo esto de la ganancia. Entonces, lo que vamos a hacer es regular la ganancia del kick junto con el utility viendo el medidor. Perfecto, ahí lo podemos dejar. Nos vamos ahora con el snare. En el snare vamos a hacer prácticamente lo mismo. Nos vamos con el hi-hat. Lo vamos a dejar tal cual. Nos vamos ahora con el bajo. Perfecto, nos vamos con el teclado. No pasa mucho si nos excedemos un poco, está perfectamente, pero hay que mantenerlo oscilando en ese rango. Por último, vamos a tener esto. Y ahora sí ya el pad. Para esto ya terminamos nuestra etapa de ganancia. Es una etapa bastante importante y es el pilar de las mezclas para poder procesar de mejor manera. Entonces, hasta aquí solamente quédate que esté oscilando entre -1, +1, +3, -3. Esté oscilando en ese rango, no trates de ser específicamente muy exacto. Entonces, vamos a pasar a lo otro, que es planos de volumen,
para ya darle esa perspectiva mucho mejor a nuestros elementos y producción. Ahora, para hablar de planos de volumen, tenemos que irnos a la otra sección, que es esta vista, que es literalmente la mixer. Aquí te recomiendo que selecciones todos los canales manteniendo control y presionando clic izquierdo, y de esta forma bajar todos los faders totalmente hasta abajo. Aquí empieza a preguntarte lo siguiente: ¿qué elementos quiero que sean los estelares de mi producción? En este caso yo quiero que sea el kick, el snare, el baseline y el keyboard. Entonces los voy a subir un poquito y de aquí ya voy a tener un punto de referencia. No hay un número específico para darle un volumen, sino lo que vamos a hacer es poner en el master, vamos a poner de nuevo lo que es el medidor, lo vamos a abrir y vamos a estar haciendo que el medidor esté oscilando entre esos rangos, ya sumando los canales. Entonces voy a reproducir y voy a ir subiendo poco a poco. Voy a empezar por el kick, luego por el snare, baseline y luego el keyboard. Y vas a ver que teniendo como referencia el kick, los demás ya puedes tenerlos bastante fácil. Si te pasas, luego se nota y tienes que atenuar. Y así sucesivamente. Vamos a hacerlo. Nuestro oído nos está diciendo es exagerado, hay que bajarlo o atenuarlo. Aquí ya tengo los elementos estelares de mi producción y ya suenan bastante bien en balance tonal. Lo que estamos haciendo es darle su lugar a cada uno. Ahora sí, ya podemos agregar los demás elementos, como por ejemplo los hi-hats y las percusiones. Puedes apreciar que ya la sumatoria de todos estos volúmenes estamos acercándonos a ese punto dulce que es bastante bueno para la mezcla, incluso para el mastering. Entonces, engloban otros factores, pero es como un punto guía, un punto de partida para que no te pierdas. No le halles 16 patas a un gato, nada más es un punto de referencia bastante bueno y utilizado. Entonces ya tenemos los planos de volumen y de esta forma ya vimos que teniendo una referencia principal, en este caso el bombo, si yo me excedía en volumen en otros sonidos, pues simplemente tenía que bajar. Y así sucesivamente no tenía números fijos o exactos, sino nada más una referencia auditiva, ¿te fijas? Otra cosa importante es que no llegué a tocar hasta arriba los faders en cero, porque en su sumatoria pues va a haber más elementos para poder añadir a esta señal. Entonces prácticamente así lo podemos hacer en los planos de volumen. Ahora vamos a tocar el tema de la saturación. ¿Y por qué en este momento? Ya que nosotros tenemos los elementos bien equilibrados en ganancia y en volumen, podemos saturarlos un poco como si fuera un previo de micrófono para darles esa calidez. A grandes rasgos y en general, lo que hace el saturador, en este caso vamos a utilizar el de Ableton, que es este, el cual añade sonidos que no tiene nuestro elemento. Por ejemplo, si el kick le hace falta un poco más de peso, podemos agregar un saturador para que añada frecuencias que no tenía ese kick y suene mucho más pesado. Si tú presionas control más F y escribes sat, te va a aparecer la palabra saturador y simplemente arrastras. En este caso voy a utilizar
el saturador o el plugin, más bien el preset que dice Warm Up Highs, que lo tenemos aquí, el cual nos da una esencia muy bonita. Prácticamente lo que vamos a hacer, aquí tenemos el Dry Wet, Output y Drive. Tenemos diferentes tipos de distorsión. En este caso vamos a utilizar el Analog Clip y vamos a utilizarlo tal cual con esos parámetros de ese preset. Lo único que vamos a hacer es darle Drive hasta donde suene un poco más agradable y posteriormente también vamos a ajustar estos dos parámetros. Como puedes notar, le da una sensación bastante más agresiva al sonido. Ahora lo vamos a intentar literalmente con el snare. Ahora vamos a probar de nuevo, no sé, Warm Up Lows. Damos aquí, tal cual. Lo voy a seleccionar y agregar en el rack. Esto simplemente es para yo poder desactivar y activar lo que son los procesos de forma rápida. Igual si quieres agregarlos, control F, escribes rack y simplemente arrastras y ya lo metes dentro del rack. Es lo único que tenemos que hacer. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a agregar este y vamos a hacer lo mismo, 100% output, vamos a añadirle lo que es el drive y vamos a escuchar qué tal suena. Puedes notar que se hace más robusto el snare simplemente agregando este tipo de saturador. Reitero, es para darle mayor consistencia a los sonidos. Ahora nos vamos a los hi-hats. De hecho, podemos apreciar que también funge como un controlador de dinámica. De hecho, cuando yo activo el saturador, está regulando la dinámica de esos hi-hats y se siente como mucho más consistente porque está elevando la parte de abajo hacia arriba y está también delimitando un poco por la parte de arriba. Entonces esto también es bastante bueno e interesante. Ahora nos vamos al bajo, lo vamos a dejar en solo también. Vamos a añadir, no sé, que nos dé también un poco de brillo. Aquí ya lo teníamos, lo vamos a meter a lo que es el rack. Vamos a activar y desactivar. Está haciendo lo mismo, está controlando la dinámica y en ese mismo momento también añadiendo los armónicos que necesita el bajo. Keyboard, aquí también voy a añadir este, vamos a añadirlo y vamos a escuchar a ver qué es lo que nos agrega.
suena mucho más agradable. Vámonos con el punteo. Aquí a lo mejor hago lo contrario, que me enfatice los lows. Aquí de hecho ya suena un poco más distorsionado, más roto. Ese sonido roto me gusta. Nos vamos ahora al pad. Vamos a añadirlo aquí. Y de esta forma ya tenemos la saturación, ya tenemos 3 etapas, vamos por la cuarta, simplemente practica y experimenta la saturación a tu criterio. Puedes encontrar resultados muy gratos si empujamos de más la saturación o damos mucho más caña al saturador. Una vez ya aplicada la saturación, lo que vamos a hacer es utilizar un plugin bastante bueno que tiene Ableton, que se llama Erosion, que es este que tenemos aquí en pantalla. Este plugin es bastante bueno porque lo que hace a grandes rasgos es que el rango de frecuencias que estamos eligiendo, lo que va a hacer es como erosionar. La palabra erosión es como un desgaste, entonces va a desgastar un poco el rango de frecuencias para poder pues manipularlo de mejor forma. Y por ejemplo aquí lo tengo yo en el kick, lo voy a poner en solo para poder escuchar y vamos a ver lo que hace. Tenemos 3 parámetros, que es la frecuencia, el width y la cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo no tengo nada de cantidad, vamos a escuchar. Puedes notar cómo erosiona ese rango de frecuencias medio y esto nos da una flexibilidad enorme antes de ecualizar. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a equilibrar ese espectro de frecuencias y a darle la textura que nosotros deseamos. En este caso, si te fijas, erosioné el rango medio, que es alrededor de los 2.5 o 2.2 kilohertz, perdón, en el cual pues hago que el kick suene un poco más oscuro. Vamos a escuchar con y sin. Y tú dirás, Chema, pues suena un poco más opaco. Sí, voy a agregar otro para añadirle un poco más ya pegado a los 4 kilohertz, donde voy a opacar un poquito más. Vamos a ver lo mismo. Lo que está sucediendo es como erosioné el rango medio y un poco del alto, lo que está haciendo es enfatizando para hacerlo más oscuro y un poco más pesado en la sección baja y ahora sí puedes ecualizar. Yo te recomiendo que el erosion lo utilices en cualquier otro instrumento o en cualquier otra cosa. Por ejemplo, aquí en el snare vamos a utilizar el erosion, vamos a insertarlo, igual lo ponemos aquí dentro del rack y vamos a ver qué es lo que podemos buscar. Tenemos también 3 modos en ruido, white noise y una onda senoidal. Vamos a probar qué es lo que nos aporta.
reitero, ya lo deja mucho más estable. Igual lo podemos aplicar en lo que es el bajo, lo metemos al rack de nuevo y vamos a escuchar. En el bajo es muy sutil, lo podemos escuchar en solo. Lo que estoy haciendo es que en el rango de alrededor de los 900 Hz, aplanarlo o erosionar ese rango de frecuencias para posteriormente darle mucho mayor peso con un ecualizador. Porque a veces con el ecualizador no vamos a poder quitar ese ruido o ese sonido feo, por así decirlo, pero cuando nosotros erosionamos suena mucho más estable y cuando utilicemos un ecualizador vamos a poder enfatizar esas frecuencias porque ya están más controladas y mucho más equilibradas. Entonces, si vas a utilizar el Erosion, te recomiendo que practiques bastante. Es un plugin que me voló la cabeza por su funcionamiento. Si deseas que haga un video más detallado y enfocado a esto, te recomiendo que dejes un comentario abajo que diga Erosion. Ahora sí viene la parte importante, que es la ecualización. Dentro de la ecualización no me voy a detener mucho a explicarte los rangos de frecuencia porque para esto yo ya tengo un curso gratuito en el canal, el cual te recomiendo que veas detalladamente para que sepas lo que estoy haciendo. En este caso vamos a utilizar el ecualizador que viene por default en Ableton Light, el cual nos da 3 bandas, pero es bastante bueno. Entonces, como ya dijimos, ya erosionamos lo que es el rango de frecuencias. Ahora lo que vamos a hacer es buscar las frecuencias que pueden enfatizar mucho mejor el track. Como recomendación, te reitero que lo hagas en contexto. ¿Por qué? Porque no es, digamos, no te van a dar el track elemento por elemento cuando tú los pones en solo. Y eso lo que va a hacer es que en solo puede sonar muy bien, pero en contexto ya no. Y si lo ecualizas en contexto, lo que va a hacer es que se va a encajar perfectamente el track. Vamos a hacerlo. El snare y vamos a probarlo. Vamos a meterlo de nuevo al rack y vamos a probar. Vamos a hacer un corte. Ok, entonces el Erosion, reitero, nos niveló el espectro. Utilicé 2 ecualizadores porque pues tenemos nada más la limitante de 3 bandas. Lo que hice fue cortar, aumentar un poco en el cuerpo y en el segundo ecualizador fue sección media y darle aire. Simplemente fue lo que hice. Vámonos a los hi-hats de forma rápida. Igual añadimos el ecualizador. Lo que puedo hacer es aumentar aquí, pero le da mucho aire y brillo. Yo no quiero que la instrumental sea muy brillosa. Por ejemplo, si yo hago esto, vamos a tener demasiado brillo.
Lo suavizamos con esta curva, le dimos un poquito más de claridad, por así decirlo, o ese brillo, pero de forma tenue, y lo que es pues también un corte de frecuencias. Y prácticamente sería la ecualización. Nos vamos a lo que es el bajo. En el bajo igual voy a duplicarlo y vamos a hacer diferentes cosas. Vamos a empezar por la parte baja. Parte baja, utilizamos un low shelf, el cual enfatiza frecuencias, como podemos apreciar, está tomando 100 Hz, un poquito más arriba, pero hace esa caída. También en 700 Hz para resaltar las frecuencias mediosas del bajo. Hoy también aplicando una atenuación en frecuencias altas porque no las quiero, no es porque no suene, sino porque no quiero tanto de esas frecuencias y simplemente así ya tengo pues un sonido mucho más robusto. Vamos a escuchar de nuevo. Y nos vamos al teclado. En el teclado vamos a utilizar esta técnica que es muy demasiado utilizada en estos géneros de rap o urbano, el cual es darle cortes y que suene simplemente la sección media. De hecho, suena como que encaja perfectamente porque le estamos delimitando sección baja, sección alta y le estamos dando los medios literalmente al keyboard o al teclado. Entonces, por eso suena bastante mucho más agradable utilizando esto. Yo te recomiendo que experimentes en los teclados porque en géneros urbanos literalmente la ecualización en teclados es bastante experimental. Entonces, simplemente hacerlo de esta forma. En el punteo, como es más claro, aquí sí prefiero darle un poquito más de claridad a ese teclado. Fue de forma inversa, más bien le di cuerpo y le dejamos la sección media, si te fijas, al otro. Le di más enfocado a la sección de peso. Vámonos con el pad, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Voy a bajar totalmente frecuencias altas y bajas. Y esta sería la ecualización. Estoy siendo bastante sutil, si te fijas, no es como ser muy exagerado y nada más cosas bastante puntuales. Reitero, en teclado sí experimenta, en percusiones o en bajos sí son como muy puntuales ciertas cosas, pero en teclados es como muy experimental y encajar el sonido. Pero puedes notar que el criterio es el mismo, ecualizar en contexto para que se acate mucho mejor a la instrumental y que cuando suene todo en conjunto suene armonioso, suene bonito y no tengas ningún inconveniente de compatibilidad de que lo haces en solo y lo pones en contexto y ya no te gusta el sonido. Entonces, la ecualización, practica, experimenta
y tenle mucha paciencia. La siguiente parte es ya darle una atmósfera a nuestro track. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues creando canales de retorno. Yo voy a crear dos canales que se hacen con Control, Alt más T. Voy a crear estos dos. El primero lo voy a renombrar que sea literal el reverb. El segundo va a ser el delay. En este caso vamos a poner reverb y vamos a utilizar el de Ableton nativo. Lo damos directamente desde ahí. Siempre que lo hagamos por envío, te recomiendo que el DRI y el wet esté al 100% hacia wet, ¿ok? Entonces vamos a poner esto. Vamos a poner también los sends que digan prefader para poderlos escuchar. Voy a mandar lo que es el teclado 100% al canal A para poderlo escuchar. Entonces en este caso voy a escuchar solamente el sintetizador con la reverberación. Y de esta forma yo ya tengo mi reverberación. Tenemos lo que es el input filter. Podemos estar jugando con los filtros. Por ejemplo, si hacerlo más oscuro o más claro. Vamos a escuchar. Ahí me gusta, vamos a ajustar el pre-delay, lo voy a poner más o menos en el mismo tempo que tenemos, que es 87, perdón, lo voy a poner más o menos por ahí para que vaya conforme al tempo. Me gusta un poco más pequeño, entonces lo vamos a poner ahí. Tenemos Early Reflection, el cual podemos ajustar la velocidad. Por ejemplo, aquí es tal cual una modulación. Vamos a escuchar. Perfecto, ahí me gusta. Luego tenemos el decaimiento, podemos hacerlo más largo o más pequeño. Y tenemos también lo que es otro filtro o una especie de ecualizador para lo que es la diffusion. Entonces vamos a ver. Tenemos otra especie de chorus, que es modulación, tal cual. Y prácticamente ya lo tenemos. Ahora sí voy a quitar el solo, voy a bajar el canal y lo voy a ir subiendo poco a poco para sumarlo en contexto. Y lo mejor de todo es que podemos agregarle, no sé, una saturación. Le vamos a poner ahí este mismo preset. Suena bastante bonito. Ahora si mandamos el punteo también. Y mandamos el pad.
le da un contraste bastante bueno. Y lo que estamos haciendo es como despegar estos elementos para que se empiece a notar como una apertura estéreo, más bien una apertura estéreo de tener esto en el centro, añadimos esa reverberación y lo está despegando poco a poquito. Entonces simplemente con esta técnica lo puedes implementar y puedes añadir más cosas como compresión, puedes añadir otras cosas como saturación, erosion, como ya lo hemos visto. Entonces vamos a proceder ahora a aplicar lo que es el delay. Para aplicar el delay vamos a utilizar la misma técnica por envío auxiliar. Aquí lo que vamos a hacer es utilizarlo de nuevo en el keyboard. Vamos a poner control F y vamos a teclear delay. Reitero, puedes utilizar los plugins que tú quieras, pero en este caso quiero demostrarte que con los plugins nativos o que te ofrece Ableton Live puedes crear bastantes cosas. Por ejemplo, aquí tenemos las repeticiones donde nos los da 1, 2, 3, 4, típicamente una sección de feedback, pero si yo lo pongo aquí lo puedo controlar por milisegundos y eso está bastante interesante. Si quieres aprender a ajustar los delays, también tengo un video que te recomiendo que puedes ver cómo ajustarlos, tanto el delay y la reverberación. También tenemos lo que es el filtro, tenemos una modulación y el modo. Tenemos aquí el Dry Wet. Recomiendo 100% wet, entonces vamos a mandar el keyboard, vamos a ponerlo igual en solo y vamos a dejar también el teclado para escuchar qué es lo que le vamos a añadir. Mandamos 100% B. Este es el tipo de repetición. Vamos a ponerlo, no sé, aquí, por ejemplo, en 3. El feedback me gusta, nada más hay que agregarle un filtro posiblemente. Esto está interesante porque está modulando el filtro de aquí. De hecho, si yo le doy, no sé, un 40%, puede modular el filtro que se esté moviendo de un lado a otro. Aquí lo que voy a hacer es agregar el erosion y voy a agregar un ecualizador también posterior a erosion. Vamos a poner este y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora sí, ajustamos el volumen tal cual lo tenemos en contexto. Ya tenemos la apertura estéreo. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos haciendo es, como ya dije, despegar un poco lo que es la imagen estéreo de nuestros sonidos, prácticamente utilizando nada más los sintetizadores y lo puedes aplicar de esta misma forma. Aquí, si te fijas, lo que hemos hecho hasta el momento es siempre ser como muy dinámicos o tratar de mantener ese dinamismo y todo esto, y disparamos un poco esa dinámica. Ahora lo que tenemos que hacer es controlar. Aquí puede surgir una vertiente de qué va primero, si el compresor o el ecualizador, etcétera, etcétera, pero eso ya es motivo de otro video. Aquí nada más, como ya fungimos que siempre sea muy dinámico y todo muy abierto y todo esto, necesitamos controlar y para eso entra la sección ahora de
compresión. Ahora sí, en la sección de compresión vamos a empezar por el kick. Vamos a presionar Control más F y escribimos comp y vamos a utilizar el compresor que viene por default. Aquí lo tenemos. Yo te recomiendo que le quites lo que es el makeup, te quedes con RMS porque si me quedo en pico va a tratarme literalmente las señales un poco más rápidas y en este caso no quiero que me trate tan rápido esto para poder mantener lo que es el cuerpo del bombo. Por ejemplo, si aquí pongo en pico, quiero que notes cómo se mete desde ya, por el tipo de señal, que es muy caliente, cómo me está comprimiendo desde ya. Y se está metiendo con el bajo. Por ejemplo, aquí si yo lo pongo en RMS y lo pongo tal cual, aquí ya va a fungir de forma diferente, es de forma más sutil, por así decirlo. Entonces vamos a poner un ratio, un 3 o 4,1 y vamos a poner el ataque ahora sí como en 5 milisegundos, release entre 30 a 40 milisegundos y vamos a empezar a bajar. Ya hay una reducción, ahora voy a compensar esa reducción que es más o menos por aquí, de hecho aquí nos dice la reducción. Que son como 3, 4 decibeles, vamos a subirlo. Ahora sí, en contexto, voy a bajar un poquito la ganancia. Nos vamos al snare, vamos a aplicar lo mismo, utilizamos el mismo compresor, lo tenemos aquí y vamos a ajustar de nuevo aquí en RMS, voy a poner un 4,1 me parece bien y vamos a subir nada más un poquito el ataque, el release lo voy a dejar tal cual. Suena bastante bien. Ahora vamos a agregar el compresor al bajo. Aquí vamos a utilizar esta técnica de aquí, que si yo le doy clic aquí, lo que le vamos a decir es que sea que nada más nos esté afectando aproximadamente en, no lo sé, 100, 250 Hz, 230 Hz el compresor. Por ejemplo, aquí lo voy a poner en solo y vamos a ver lo que está afectando nada más el compresor. De esta forma, lo voy a poner más para acá. Eso es lo que va a hacer que el compresor lo esté afectando, nada más ese rango. Entonces, aquí si quiero que salga un poquito más ese transitorio, voy a poner en peak. El release lo voy a dejar un poco más largo, alrededor de 100 milisegundos. El ratio lo voy a dejar tal cual en 4 y vamos a experimentar. Vamos a escucharlo en contexto. Lo que quiero hacer es que el bajo suene mucho más punzante.
ya lo tenemos de esa forma práctica. Ahora yo te recomiendo que si vas a comprimir los demás elementos, aquí ya sea tu criterio. Por ejemplo, puedes utilizar ataques más lentos, liberaciones más lentas, ratios más bajos. Experimenta prácticamente. El criterio es el mismo. Ahora ya te voy a mostrar cómo quedó la instrumental con la mezcla que le hicimos dentro de Ableton. Aquí vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo. Ya vamos a escuchar la instrumental tal cual.